recientemente con el manejo del desastre nuclear, cuando después del tsunami se afectó el reactor nuclear de Fukushima Daiichi, y debido al mal manejo del gobierno de aquel entonces, la sociedad civil presionó a tal grado que ese gobierno cayó y no duró más de 2 años en el poder. No dudo que se presenten situaciones en donde Estados Unidos le exija a Japón participar, y me parece que Estados Unidos tiene con qué obligar a Japón, pero hoy día Japón tiene un margen de maniobra un poco mayor que el que tenía anteriormente, porque China, en términos comerciales y económicos, es un socio comercial fundamental para Japón, al grado de que ya es más importante China que Estados Unidos para el comercio exterior de Japón. Así que a la hora de la hora, yo creo que Estados Unidos, y sobre todo el Estados Unidos de Donald Trump, no hay que olvidarlo porque no es el Estados Unidos de Barack Obama, se quedaría solo, y a su lado solamente estaría, en el mejor de los casos, la primer ministra de Gran Bretaña, Theresa May. Pero más allá, yo no veo a una Angela Merkel participando en una coalición liderada por Trump. Si gana Marine Le Pen, por supuesto que Francia estará en esa coalición, pero todos esperamos que no se repita lo que ocurrió en Estados Unidos. Y por supuesto, otros aliados históricos de Estados Unidos, y sobre todo los europeos, se la pensarían 2 veces antes de involucrarse en una aventura belicista. Y el mismo Trump, yo no creo que al menos en su primer año incursionara en ninguna aventura bélica en el exterior, porque hay que recordar que él dijo que hay que enfocarse en lo interno, hay que recuperar los trabajos, hay que mejorar los salarios, por lo que me parece que todo ese primer año lo va a destinar a crear empleo o a dar la apariencia de que está tomando medidas para mejorar la economía estadounidense, y todo aquello que se perciba como un gasto no va a ser aprobado, ni va a ser apoyado, ni es lo que el votante medio quiere, ni demanda a futuro. Así que me parece que esas aventuras bélicas se restringirán en gran medida, aunque con el temperamento de este señor me parece que todo se puede esperar. Pero si pensamos en términos pragmáticos y con el corazón en la economía, yo pensaría que no va a hacer lo que hicieron sus antecesores, y lo único que hará en términos monetarios será muy probablemente subirle el sueldo a los miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual será plasmado como una mejoría de su calidad de vida, pero yo dudo mucho que él decida enviar tropas al extranjero. Pensaría que más bien va a repatriar a muchas tropas que tiene Estados Unidos en el mundo, por ejemplo, en Alemania, en donde va a dejar que los alemanes se defiendan por sus propios medios, y lo mismo le va a pasar a Japón. Yo creo que esa base que tiene Estados Unidos en Guam va a seguir ahí, pero no creería lo mismo de la base que tienen en Okinawa. Me parece que Estados Unidos paulatinamente va a ir abandonando ciertos territorios, y esos países que en otros momentos fueron muy dependientes de la ayuda estadounidense, como por ejemplo Filipinas, Corea del Sur, Japón o Alemania, tendrán que ingeniárselas por sí solas. Bueno, yo sería algo que vería como muy positivo el hecho de que Estados Unidos comience a retirar sus tropas. Coincido contigo, yo mencioné el ejemplo de Japón porque efectivamente yo no veo como otras alianzas a nivel internacional para aventarse estas aventuras bélicas en estos momentos. Sí, ojalá y efectivamente con Japón no sea el caso. Desde luego la sociedad japonesa pone y quita a primeros ministros. El caso de Naoto Kan, que lo mencionas, cuando el tsunami. Naoto Kan, de hecho, ya iba de salida cuando ocurre el tsunami y dicen que lo frenaron. Yo estuve allá en Japón cubriendo estas protestas y yo no había visto nunca
una protesta en Japón, no son muy de salir a las calles. Frenan un poquito la salida de Naoto Kan, pero no lo perdonan, y la sociedad japonesa, aunque no está muy politizada, sí está muy acostumbrada a poner y a quitar primeros ministros cuando algo no le sale bien. Entonces, que en eso podríamos descansar, creo que un poquito. Incluso hablando de este retiro de tropas y regresando al tema migratorio aquí en Estados Unidos, a mí no me extrañaría, no sé qué opinen, que viéramos, posiblemente no en estos 4 años, pero si se llegara a reelegir, una propuesta posiblemente no de amnistía, pero sí de cierta legalización muy desfavorable para los migrantes, porque a fin de cuentas la última llamada amnistía se dio no con los demócratas, sino con los republicanos, lo cual no necesariamente favorece, porque es también una forma de legitimar deportaciones masivas y de decir, miren, se está haciendo el trabajo, ya dimos ese rostro humanitario al aceptar y a legalizar aquí a determinadas personas que cumplan con determinadas condiciones, porque también es un negocio. Así es. Aquí todos sabemos que el permiso de trabajo cuesta, la renovación del permiso de trabajo cuesta, todo el aparato migratorio interno en los Estados Unidos cuesta mucho. Un migrante aquí en el periodo en el que se legaliza, obtiene sus papeles, por así decirlo, los que pueden, los que tienen esa vía, pues terminan gastando 11, 12 mil, 13 mil dólares. Entonces esto también sería una forma de ingresar dinero a los Estados Unidos, y porque además es inconcebible la deportación de 12 millones de indocumentados, ¿no? Así es, no es factible, no hay personal, y se requieren muchos recursos, se requiere modificar parte importante de la legislación, se requiere crear incluso instituciones, y yo no veo a Donald Trump gastando dinero, y mucho menos en el primer año de su gobierno. Por lo mismo es que no nos dijo nada de las deportaciones masivas en las acciones que tomaría en los primeros 100 días, y me parece que ese podría ser un indicador de el derrotero que tomará su gobierno. Sí. Entonces, doctor, en cuanto a los tratados comerciales con otros países, y cree que eso sí, dice que lo va a llevar a cabo en los primeros 100 días, ¿cómo ve que lo va a cumplir? Me parece que sí, que eso sí lo va a cumplir. Ya lo dijo y tendrá que sostenerse. Yo creo que es un hecho consumado el que se va a salir del Tratado Transpacífico, y lo mismo ocurrirá lamentablemente para todos con el Acuerdo de París en relación con el cambio climático. Estoy seguro de que pedirá una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que eso acá en México se ha demonizado hasta cierto punto y se ha abordado como un tema tabú, como si nosotros hubiéramos sido los grandes ganadores de la firma y la instrumentación del Telecán a lo largo de más de 20 años, cuando sabemos perfectamente que muchos actores en México, empezando por los campesinos, fueron perjudicados grandemente por la instrumentación del Telecán. Así que si él decide renegociarlo, me parece que nos va a permitir a nosotros y a nuestros sectores productivos salir al quite y decir, esto tiene que cambiar. Y si tú quieres que yo modifique tales o cuales partidas, si le quieres imponer un arancel a determinados productos o a industrias enteras, pues yo también tengo con qué responder. Y no hay que olvidar que en esto no estamos solos. Ya en el pasado, Canadá y México han hecho alianza y han tenido participaciones muy exitosas en donde, comercialmente hablando, han derrotado a Estados Unidos, como cuando, por ejemplo, Estados Unidos se resistía a importar carne de res procedente de Canadá y de México. En ese momento, tanto Canadá como México dijeron, muy bien,
le vas a imponer un arancel de tanto por ciento a nuestras importaciones de carne de res, nosotros haremos lo propio con esta lista de 50 productos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al día siguiente y de manera inmediata, el Congreso estadounidense dio marcha atrás. Y no hay que olvidar que, si bien somos muy dependientes de la relación económica y comercial con Estados Unidos, México tiene otros socios comerciales. Tenemos más de 40 tratados de libre comercio firmados con distintos países y regiones en el mundo. Me parece que esta es también un área de oportunidad para que verdaderamente diversifiquemos nuestras relaciones comerciales, y no porque lo más sencillo sea mirar al norte, descuidemos otros mercados. Ahí está, por ejemplo, Japón, que nos paga mejor todos nuestros agroproductos. Claro está, demanda otro tipo de empaques y otros estándares de calidad, pero se tiene esa calidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simple y sencillamente ponernos las pilas, apoyarnos en ProMéxico en este caso, y en las oficinas que tiene ProMéxico en distintos países y ciudades del mundo, para ver qué alternativas tenemos. Yo creo que esta crisis, porque es una crisis, es también una gran área de oportunidad para crecer, para diversificar nuestras relaciones con el mundo, para ser más proactivos y para tomar medidas. Muchas gracias. Voy a poner aquí, voy a leer la contribución de nuestros radioescuchas. Tenemos a Alberto Arias, que dice: qué interesante el tema, lleno de información, de ideas para una resistencia inteligente. Me gustó lo que dijo el doctor de entrada, no tener miedo y aprovechar el área de oportunidad. Gracias por compartir su conocimiento. Luego tenemos a otra persona que nos dicen: recuerden que Bill Clinton en 1995 construyó el primer muro en Tijuana de 300 kilómetros. Bush en el 2004 propuso la instalación del muro en las fronteras más importantes, como fueron Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Y Obama lo terminó. Ya tenemos el 30% del muro construido. No sé para qué, ¿se puede decir groserías? No sé para qué tanto pinche alboroto por algo que ya es una realidad. Pienso que el mexicano es como un jarrito de tlaquepaque y por cualquier cosa se siente y ofende. Tristemente no sabemos cómo está nuestro país ni qué han hecho nuestros socios de Estados Unidos con nuestra frontera. Ah, sí, Javier Villaseñor nos dijo esto. Pues, ¿cómo ven ustedes? Pues es muy cierto lo que comenta Javier. Ya una tercera parte de la frontera tiene muro o valla, por lo que pues no sería tanto lo que en dado caso haría Donald Trump. Como dijimos, fue más bien una medida retórica que le funcionó muy bien, pero en el futuro me parece que se concentrará en otras medidas que sean más efectivas, porque esa no es efectiva para nada, y que no impliquen un desembolso importante de dinero. Y en ese sentido, México ya dejó en claro que no va a pagar, que no va a aportar peso alguno para la construcción de ese muro. Sí, y aquí tenemos a Isela Domínguez, que de Acapulco, Guerrero, que nos dice: la administración de Obama deportó a casi 3 millones de mexicanos que intentaron vivir en Estados Unidos durante los 8 años de su mandato, una cifra récord, y Trump solo dice que va a continuar esa política. Lo que sí nos debe hacer temblar es si deporta a los delincuentes que tienen en sus prisiones. Nosotros tenemos una sobrepoblación penitenciaria y una incapacidad enorme en materia judicial. Eso sí que está de terror, porque nuestro país sí se podría ver muy afectado por el posible incremento de la violencia, además de la que ya tenemos en todo el país. Este es el único punto que nos debe preocupar.
Ese es otro asunto, otro de los temas. Efectivamente se está